Día a todas y todos, les damos la más cordial bienvenida desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas, desde donde estamos llevando a cabo este seminario de actualización que está principalmente dirigido para médicas y médicos del primer nivel de atención, pero también a todo el personal de salud interesado en el tema. Este seminario es denominado Tópicos Selectos de Enfermedades Respiratorias. En esta ocasión se abordará el tema evaluación neumológica post-COVID-19, cómo, cuándo y para qué, con nuestra conferencista invitada, la doctora Ivette Buendía Roldán, quien es especialista en neumología y actualmente es la titular del Laboratorio de Investigación Translacional de Envejecimiento y Fibrosis Pulmonar del INER. Asimismo, agradecemos a la Fundación Carlos Slim y al proyecto ECO, que a través de la doctora Liselott Anderson nos han brindado el apoyo para llevar a cabo esta importante actividad académica. Pues sin más que agregar por parte de este departamento dependiente de la Dirección de Enseñanza, nuevamente les damos la más cordial bienvenida y cedo la palabra a la doctora Buendía. Doctora Buendía, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Adelante. Al contrario, muchas gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de platicar con ustedes de un tema que realmente está muy de vanguardia y del cual tengo que decirles que estamos aprendiendo. ¿Ahí ven mi pantalla? ¿O todavía no? Todavía no, doctora. Bien. Entonces, ahí... Listo. Perfecto, muchas gracias. Le comentaba al doctor Olvera que, bueno, voy a desarrollar la plática y al final, por favor, siéntanse con la confianza de preguntarme. Habrá cosas que les voy a decir, seguramente no sé, porque les recuerdo que estamos aprendiendo y entonces es un poco el por qué agradezco que nos permitan contestar así preguntas muy puntuales. Yo no les voy a poner una agenda de qué vamos a revisar. La función que quiero es poder contestarles estas tres preguntas, el cómo, cuándo y para qué hacer una evaluación neumológica. Entonces, pues voy a iniciar haciendo un poco una remembranza de qué sabíamos de los coronavirus. Ustedes recordarán que hubo otras pandemias que no habíamos vivido tan directamente en México, como por ejemplo SARS en 2003, donde vean el número de afectados, menos de 10,000 y menos de 1,000 fallecidos, pero ¿qué es importante de esta pandemia recordar? Que cuando se hizo seguimiento de estos pacientes a 15 años, cerca de un 5% tenían anormalidades intersticiales causadas aparentemente por la infección con SARS, esto en el 2003. Después, en el 2012, volvió a aparecer una familia de coronavirus que dieron paso a la pandemia MERS, en la cual pueden ver ustedes que fue un menor número de pacientes y de fallecidos casi igual que SARS, y esto un poco porque no llegó a todo el mundo. Aquí los estudios no se hicieron a largo plazo, pero hay un estudio que llama mucho la atención en 36 pacientes en los cuales les hicieron radiografías y en un promedio de 43 días, pero que iban desde los 32 hasta los 320 días, un tercio de estos pacientes reportaban que tenía fibrosis pulmonar. Entonces, esto, cuando aparece SARS-CoV-2, nos hizo un foco a los neumólogos y nos dije, es un coronavirus y probablemente puede hacer un efecto en el intersticio pulmonar que lo veremos como secuelas. Esto fue lo que nos hizo pensar o que ustedes empezaron a escuchar que se hablaba de la fibrosis post-COVID. Pero ¿qué sabemos de otras pandemias? Bueno, ustedes saben que virus influenza, y aquí se podrán acordar que en 2009 México aquí sí estuvo inmerso, también era otro virus que podía hacer infecciones graves pulmonares en un número no tan despreciable de casos y con un número de muertes importantes. Pero claro, llegó SARS-CoV-2 y les dijo a todos, quítense porque yo soy diferente, y sabemos que esta es la pandemia mundial que nos tocó vivir con un número de infecciones muy rebasado de lo que antes sabíamos y con una letalidad bastante alta. Esto hizo
y les voy a narrar esto porque creo que es importante. Este es el instituto, quienes conocen el INEP. Cuando nosotros vimos que empezaron a poner este hospital ambulatorio de la Cruz Roja, este hospital de guerra, que lo vimos en el estacionamiento de nuestro instituto y que hasta la fecha está, dijimos, caramba, creo que esta cosa no va tan bien. Y no solo esto, cuando empezamos a ver que se iban a ver pacientes aquí, conociendo el tamaño de nuestro instituto, dijimos, entonces esto nos va a rebasar. Y estas imágenes ustedes recordarán y muchos de ustedes nos ayudaron, y aquí quiero hacer una pauta para agradecer a todos los médicos, tanto médicos generales como estudiantes de medicina, como médicos diferentes a la neumología, que han tenido que participar y han tenido un papel muy importante en esta pandemia, porque ustedes saben bien que el número de neumólogos que somos en el país y en general en el mundo, nos quedamos muy cortos ante esta pandemia. Y esto hizo que tuviéramos el apoyo de la parte médica, y es por ello que hay muchos médicos ahorita no especialistas en neumología que tienen que seguir viendo a los pacientes. Y a lo largo de la plática les voy a tratar de dejar claro por qué, a fin de cuentas, aunque somos poquitos, tenemos que ver a estos pacientes. Y sin duda, no solo la parte clínica. Aquí les presento, aunque cuando la vean no la van a reconocer, ella es la doctora Chávez Galán. Ella es inmunóloga, doctora de aquí de investigación, investigadora del instituto, y hasta aunque no lo crean soy yo. Y nosotros desde el área de investigación tuvimos que salir a la parte clínica también para apoyar a nuestro instituto y tratar de ver qué hacer con esta infección que no teníamos idea. Pensábamos al inicio que era influenza y después aprendimos que no. ¿Y por qué lo aprendimos? Porque desde manera muy temprana nos dimos cuenta que un pulmón que iba a ser normal, un alveolo que era normal, que no tenía una patología, de manera súbita, en cuestión de horas, podía ir hasta un síndrome de distrés respiratorio agudo. Y esto sabemos que activa diferentes vías, como el daño directo que se hace citotóxico al epitelio alveolar, que esto hace que se liberen un montón de sustancias, muchas citocinas, y la llegada de fibroblastos para tratar de detener este daño tan importante, así como el edema alveolar que se hace, y todo esto era lo que hacía que los pacientes frente a nosotros, después de ser un paciente sin patología pulmonar, en cuestión de horas se estaba intubando, en cuestión de horas estaba falleciendo. Esta explicación fue muy impactante para los médicos, no solo para los neumólogos, para la medicina crítica, porque no sabíamos qué estaba pasando ni cómo detener esta gran cascada de citocinas y de daño agudo en el paciente. Un poco después empezamos a ver que esto, como les decía, no sabíamos bien en qué momento ese virus había hecho la infección, y después no sabíamos qué pasaba en esa primera semana, porque veíamos pacientes, sobre todo mayores de 60 años, que llegaban directo a intubación, a urgencias, pacientes que al momento de llegar había que intubarlos, y después qué hacíamos con ellos. Y estas primeras semanas fue muy importante para determinar o tratar de identificar en qué momento se daba la infección y en qué momento había que atender a estos pacientes para que no llegaran tan grave. Y esto que les platico fue una revolución en cantidad de investigaciones, tanto clínicas como básicas, y toda la ciencia, diría yo, que empezó a tratar de explicar las pruebas, cuál era la mejor prueba, si eran positivos los que eran verdaderamente positivos, si eran falsos negativos, y esto nos enloqueció un poco al principio, tratando de identificar qué pacientes se nos iban a complicar y sobre todo tratar de entender por qué algunos pacientes de manera súbita fallecían. Y estábamos apenas entendiendo esta ola que se nos vino importante de casos, y que aquí lo prioritario era que no falleciera el paciente, cuando por fin tuvimos un pequeño respiro, y con la ayuda de todos los médicos que les decía, dijimos, bueno, creemos que ya sabemos cuál es el virus, cómo es que se transmite. Empezaron todas estas medidas para tratar de parar la pandemia, pero nos empezamos a enfrentar a que el paciente no fallecía, y eso nos hacía muy feliz como médicos, pero
nos dimos cuenta que ese paciente que ya tenía una prueba negativa, con el paso de las semanas, pues seguía con síntomas y síntomas distintos. Y eso nos hizo ver que, bueno, ahora teníamos un paciente que había sido sano pulmonar, que tuvo un cuadro muy grave pulmonar y que a la hora de egresar del hospital ya no solo era un problema pulmonar, empezamos a aprender y otras especialidades a preocuparse porque empezaban algunos síntomas que se compartían con otros sistemas en el paciente. Y más aún después, como iba pasando este tiempo, después de 3 meses nos dimos cuenta que aquellos pacientes que habían egresado empezaban a tener estas manifestaciones de manera crónica. Entonces, a partir de aquí, ya había salido y en qué momento, cuándo íbamos a evaluar los neumólogos que estábamos metidos con todos los otros colegas tratando de frenar esto, cuándo había que valorar al paciente, porque resulta que a muchos de ellos los habían visto en medicina crítica, los había visto todas las otras especialidades y cuándo había que empezar a verlos nosotros. Tantos casos y tan pocos neumólogos. Bueno, pues esto dio pauta a que diferentes estudios y diferentes centros mostraron la importancia de empezar a hacer una consulta ahora post-COVID. Yo les puedo asegurar que todos nuestros hospitales no tenían esto en mente y ahora muchos de nuestros hospitales tienen una clínica post-COVID. Sin duda, inicialmente se empezó a plantear, pues tiene que seguir viendo a ese pulmón alguien y ahora al corazón, porque como es tan fuerte este problema de síndrome de distrés respiratorio, las trombosis, entonces el corazón también estaba dañado. Pero cuando se formaron las primeras clínicas COVID, dijeron no solamente estos dos, no es algo cardiopulmonar, también tenía que entrar neuropsiquiatría, incluso atendernos a nosotros, hematología, la parte renal también importante y seguir trabajando con el cuidado primario, que sin duda ha tenido un papel muy importante en esta pandemia. Y entonces empezó a ver, bueno, ¿cuándo lo vamos a hacer? Vamos a ver por tiempos. Y como iban pasando los meses, íbamos aprendiendo esta parte. ¿Qué síntomas prevalecen a más de 3 meses del egreso del paciente, pero a menos de 6 meses? Y yo como aquí nada más les puedo platicar de la parte respiratoria porque es el tema. Bueno, pues ven ustedes cómo la tos en un 15% de los pacientes estudiados en este artículo persistían hasta 6 meses con tos y la disnea en un 25% que no es nada despreciable. Y cuando empezamos al más paso, 6 a menos de 9 meses, vean cómo esa tos disminuía un poco el 12%, pero la disnea persistía en 25%. Y les recuerdo que la mayoría de nuestros pacientes, pues eran pacientes no neumópatas conocidos. Y de ahí hay varios estudios que ustedes pueden ver, yo les muestro este del 2020, donde se empezó a ver en la fase de seguimiento post-COVID cuáles eran los síntomas que los pacientes más reportaban. La fatiga, que sigue siendo muy importante, pero vean las que siguen, disnea, dolor torácico y tos. Y esas pues son los síntomas que casi siempre nos hacen pensar en la neumología. Y todavía más allá, en los pacientes mayores de 60 años, ¿qué era lo que pasaba? Si ustedes recuerdan, en esta pandemia, ese fue el grupo que más preocupaba porque era el que pues una alta letalidad mostró en los primeros meses y por eso es que la vacuna y todo fue un poco dirigido hacia este grupo de pacientes. Y vean cómo aquí de manera interesante la opresión torácica ya toma el tercer lugar y la tos baja todavía más en frecuencia y la disnea se va muy por debajo, sin embargo, en el top 10 todavía. Entonces, otra vez, los síntomas respiratorios sí persisten en los sujetos, pues requieren un tanto la valoración neumológica. Y eso, como les digo, realmente es información que hemos ido aprendiendo en 2 años, que en este paso empezamos a ver, bueno, hay que ir siguiendo a los pacientes, ir con ellos, acompañándolos, y aquí les muestro diferentes estudios en diferentes momentos de tiempo, y llama la atención, la verdad es que ya decía el doctor
Olvera de manera muy sutil, la doctora Ivette ya tiene sus años, sí, y no me había tocado ver esto, no me había tocado ver estudios a 3 meses, a 4, y que salían reportes y reportes, pero a muy corto tiempo. De aquí quiero llamar la atención de ustedes, en este grupo, el doctor Hu, lo que hicieron fue empezar a seguirlos, pero de manera ya un poco más crónica, dijéramos que es un año, realmente es muy poco tiempo, pero vean cómo ellos en su grupo dijeron de 83 sujetos que seguían, todos ellos con COVID grave, porque era lo que estábamos viendo en esos momentos. Bueno, la disnea a los 3 meses la reportaba hasta el 81% de estos pacientes, pero cuando se les volvía a preguntar a los 6 meses, vean cómo había bajado a la mitad de los casos, a los 9 meses nuevamente había bajado a la mitad y a los 12 meses había bajado. Esto fue un respiro para los que nos dedicamos a la fibrosis pulmonar, porque si les recuerdo cómo empecé, nuestro susto era, ¿será que esto va a ser una fibrosis pulmonar? Y ahora sí la fibrosis va a ser tan taquillera como el asma, como la EPOC. Afortunadamente para los pacientes nos dimos cuenta que no. En este caso, esa disnea, que era lo que nos podía estar manifestando el daño pulmonar, iba a ir disminuyendo con el paso del tiempo. ¿Y cómo podemos evaluar esto? ¿Cómo vamos a ver si el paciente realmente requiere la valoración neumológica o no? Bueno, también diferentes grupos, diferentes universidades empezaron a tratar de poner cierto orden, porque otra vez les recuerdo, esto al inicio fue tan explosivo que teníamos que ponernos de acuerdo en cómo seguir a los pacientes. Entonces, este algoritmo que propusieron en la Universidad de Yale, que le llamaron Recovery, fue un poco para poner orden y decir, si un paciente es egresado de hospitalización, ¿cómo tienen que evaluar que sí ya puede egresar y después cuándo lo van a empezar a ver los médicos? Entonces, aquí se propuso un poco muy al inicio que la primera visita se hiciera por telemedicina. ¿Por qué? Porque todavía la verdad es que todos teníamos miedo de ir al hospital otra vez. Si ya había salido el paciente, ¿cómo lo voy a regresar a donde hay COVID? Nosotros mismos, y si ahora me traen la infección a mí. Y bueno, entonces aquí, por esto también ha jugado un papel muy importante la telemedicina y en general la tecnología para que podamos estar platicando ahorita. Y aquí se decía, pues sigue siendo primordial ver cómo van los síntomas pulmonares. Va a ser una evaluación subjetiva, lo sabíamos bien, porque era como lo que nos dijera el paciente, no lo íbamos a estar revisando, pero también era el momento de empezar a buscar complicaciones extrapulmonares, que muchas veces iban a estar o pueden estar favoreciendo la persistencia de los síntomas, por ejemplo, la disnea. Y aquí de manera importante, con las recetas y los medicamentos que se estaban probando inicialmente, la gastritis, el reflujo en pacientes obesos y en pacientes senescentes, pues podían estar ayudando mucho a la persistencia de la tos y de la disnea, entonces había que buscar este tipo de complicaciones extrapulmonares. Y en el diagnóstico inicial se empezó a hablar de repetir la tomografía de alta resolución. Y aquí es el primer punto que quiero enfatizar. Ustedes saben que generalmente el primer estudio de imagen que hacemos pues es la radiografía y nos ayuda mucho, pero en el caso de COVID, como estábamos buscando dentro de las secuelas que pudiera dejar el coronavirus, afección al intersticio pulmonar o al parénquima pulmonar, la tomografía de alta resolución sin duda es el estudio que teníamos que hacer en los pacientes en el seguimiento. Las pruebas de función respiratoria, y aquí dependiendo de los centros, al menos la espirometría, pero la caminata de 6 minutos también ha tomado un papel importante en estos pacientes. Repetir los laboratorios seleccionados dependiendo ya de cada paciente para que en la visita 2, que iba a ser la presencial, ya pudiéramos identificar y poder brindar algunos cuidados pulmonares y la evaluación de las afecciones extrapulmonares que viéramos. Y después ellos proponían un cuidado subsecuente y decían pues visitas médicas cada 3, 6 y 12 meses o dependiendo de la gravedad. Esto de dónde salió un poco la lista que les presenté
en las diapositivas previas, de esa experiencia es como fueron marcando estos meses. Y la consulta extrapulmonar, pues sí, dependiendo de la especialidad que lo estuviera viendo. La rehabilitación pulmonar, en este caso de Yale, y fue un punto un tanto, sí no criticado, que sí se les, por ahí salió una carta al editor diciéndoles cómo la rehabilitación pulmonar hasta después de 3 meses, cuando, como les voy a mostrar más adelante, la rehabilitación pulmonar se iniciaba muchas veces en la cama del paciente todavía en la fase aguda. Pero bueno, no todos los algoritmos son perfectos y menos cuando se está estudiando de esta manera que les he platicado, pero sí importante aquí que las pruebas de función respiratoria y la caminata de 6 minutos nos tenían que ir acompañando cada 3, 6 y 12 meses. Si ven ustedes, aquí no aparece la tomografía, porque ahí sí la tomografía no debemos hacerla tan frecuente, pero una espirometría y una caminata de 6 minutos sí nos puede ayudar mucho a nosotros a ver la evolución que está teniendo este paciente, y en algunos casos ya específicos, en cualquiera de estas visitas empezar a pedir volúmenes pulmonares dependiendo de lo que estemos viendo en los pacientes. Sin duda aquí una pletismografía o ya algunos estudios como los estudios funcionales que saben ustedes que nosotros vemos en ejercicio. Otros diagnósticos adicionales, aquí sí depende de cada paciente y de manera importante los estudios cardiológicos. Y después, ¿qué seguía? Pues determinar si se iba a seguir viendo a ese paciente o si ya lo podíamos enviar a primer nivel o incluso darlo de alta. ¿Y esto con qué finalidad? Pues también es una nueva clínica que se formó la post-COVID y después no nos podíamos quedar con todos los pacientes aunque quisiéramos, porque la verdad es que en general las estructuras de todos los sistemas de salud no pueden tolerar ver esta cantidad de pacientes. Entonces aquí lo importante es reconocer aquellos pacientes que requieren seguir una vigilancia especializada o aquellos que con el paso del tiempo vamos a poder incluso darlos de alta como si nunca hubiera habido algún problema. Ese es el protocolo o el algoritmo que más se trató de seguir por los diferentes hospitales, pero hay unos otros en los cuales decían que una vez que egresara el paciente, a las 4 semanas se hiciera contacto telefónico en el caso que no hubiera telemedicina, y vean ustedes cómo a los 3 meses hacer esa visita cara a cara con el paciente, ya sea con radiografía, otra vez si las pruebas de función respiratoria importantes, si son anormales en ese momento empezar los estudios de tomografía o de angiotomografía, pero si era normal otra vez dar de alta a ese paciente. Y aquí entonces sería en el momento en que referenciaran al especialista, pero les recuerdo que aquí sería 12 semanas y entonces a lo mejor es un tiempo importante en el paciente que podríamos perder. Pero bueno, este es otro algoritmo que está publicado y voy a terminar con los algoritmos con este último, que este quizá se adoptó mucho en los centros que eran de primer nivel o de segundo nivel que nos estaban ayudando a seguir a estos pacientes y ya se basaba un poco más en los síntomas que tuvieran los pacientes. Y si había algunos datos persistentes, entonces ya hacer la valoración clínica. Y aquí, como siempre lo decimos, la parte clínica siempre va a ser importante. Los estudios sin duda de imagen y de pruebas de función pulmonar son muy objetivos y nos dan información relevante para el paciente, pero aquí la anamnesis completa, sobre todo tratando de conocer algo más del paciente antes de COVID. Les voy a presentar más adelante que nos hemos llevado sorpresas. Sujetos que decían que ellos eran totalmente sanos, les vino COVID y se les vino todas las desgracias encima de las enfermedades pulmonares. Cierto, pero cuando interrogamos de manera adecuada, resulta que no eran tan sanos. Si nosotros preguntamos, ¿usted tenía falta de aire? Les pueden contestar, no, yo ni sé qué es la falta de aire. Pero si ustedes les preguntan, oiga, ¿y usted cuánto camina? ¿O hace ejercicio? ¿O sube escaleras? Resulta que ese paciente hacía años
que todo lo hacía en el automóvil, que utilizaba siempre escaleras eléctricas o elevador, porque si lo hacía se agitaba un poquito. Entonces ya no era tan sano pulmonar. Ya había algo ahí de antecedente y eso, si en este momento no nos damos cuenta, pues entonces todo se lo culpamos a COVID y no forzosamente puede ser así. Entonces de aquí, de este algoritmo, esto es lo que quiero hacer relevante en ustedes. Si tienen un paciente post-COVID, hay que irnos un poco más allá. ¿Qué había antes de COVID? Y tratar de buscar estos datos pulmonares antes de COVID. Ahora, las pruebas complementarias, pues sin duda ustedes saben que el dímero D, la troponina, la proteína C reactiva y muchos de estos se han propuesto como algunos biomarcadores actualmente ya en otra fase que estamos como para predecir la gravedad de los pacientes. Y un poco también se utilizan para ver si el paciente va mejorando con los aspectos terapéuticos que se le dan a los pacientes. Pero si ven aquí, abajito, quiero llamar la atención, en otras pruebas, otra vez ponen la radiografía de tórax, pero seguidita de la tomografía de alta resolución. Cuando les enseñe casos clínicos van a ver que sin duda tener una tomografía de alta resolución, que me han preguntado muchas veces, doctora, pero usted porque está en el INER, por eso lo tiene. No, doctores, si en sus hospitales hay tomógrafo, el radiólogo puede hacerles tomografías de alta resolución. No les voy a dar toda la información para que esto se pueda quedar como un tema que después revisen, pero los radiólogos nos han dicho eso. Un tomógrafo, nada más ellos le tienen que poner ahí la receta que quieren y nos pueden dar tomografías de alta resolución, que es lo que realmente nos deja revisar el parénquima pulmonar. Y de ahí pues pueden ver ustedes ya algunas cosas importantes que nos dicen en el manejo médico, el escuchar y la empatía, y aquí yo les diría que también tenemos los pacientes que tienen que hacer ahora empatía con nosotros, porque la verdad es que toda el área médica requiere ahorita regresar un poco a esta relación médico-paciente, y así como lo necesitamos en nuestra vida diaria, ellos también necesitan tener cierto apego con nosotros y el autocuidado por parte del paciente. Pero que si la derivación, si hay síntomas, si persisten los síntomas, y ahorita que afortunadamente las cosas buenas que nos dejó la pandemia es que ahora me atrevería a decir que un 90% de las casas de todo el país conocen al oxímetro. Y ahora ese aparatito que se pone en el dedo se volvió un elemento que muchas casas tienen. Y entonces la oximetría ha tomado un lugar muy importante y nosotros como médicos en cualquier nivel tenemos que tener un oxímetro, ponérselo al paciente y ahí les va un tip. Pónganselo en el momento que entre el paciente caminando. No lo dejen sentado, ustedes platicando, ellos platicando. Ah, bueno, le voy a poner el oxímetro. Ya para entonces la saturación está normal. No, doctores, en el momento en que entre el paciente, pónganselo y ahí vean la saturación. Porque a veces no podemos hacer caminata de 6 minutos, yo lo sé por los horarios y por lo que ustedes me digan, que yo lo entiendo bien, pero el paciente viene caminando al menos el pasillo hacia nuestro consultorio, se lo ponen y ahí se pueden dar cuenta si ese paciente sí está arriba del 90% en la Ciudad de México o si estamos por debajo. Y si el paciente se queja de síntomas o ustedes notan que hay desaturación, yo les pediría encarecidamente que ahí lo manden con el neumólogo porque hay que ver por qué se baja la saturación de oxígeno. ¿Y para qué no lo van a mandar? Pues si ustedes lo están viendo, ¿como para qué van a ir con el neumólogo? Bueno, quiero aquí, y esta es la parte en la que me voy a extender un poquito más, esto lo hemos ido aprendiendo en este tiempo. ¿Para qué queremos ver los neumólogos a los pacientes? Resulta que esperamos secuelas pulmonares en el parénquima por diferentes causas. Una, ya les decía, por la tormenta de citocinas que se da en la fase aguda, pero también puede ser por los tratamientos que empleamos para sacar a ese paciente en la fase aguda. Y aquí de manera importante la ventilación. Aquí lo importante es mantener ese pulmón, poder extubar al paciente y que se pueda ir a casa. Sí, pero a veces los medios también nos llevan a que ese parénquima pulmonar se libró de las citocinas, pero no siempre de los
diferentes patrones que se tienen que utilizar en la ventilación. Y esto no es nuevo, esto sí ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo y aquí les muestro este trabajo del 2013 en el cual el daño alveolar difuso sabíamos que pasa por diferentes fases. La inicial, que es el edema, y después la presencia de membranas hialinas, y después teníamos hiperplasia de neumocitos, y esto en el tiempo nos llevaba a la fibrosis intersticial. Y aunque parecen diferentes o muchas fases, vean los días que llevaban, y como yo les decía, estos pacientes frente a nosotros en 2 o 3 días o fallecían o decíamos, ahí la llevan ya, y de ahí ver las complicaciones que como ven ustedes aquí en el daño alveolar difuso, nuevamente aparece el nombre de fibrosis intersticial. Y esto lo tenemos en prensa con el doctor Selman, que ustedes saben y lo conocen bien, es investigador emérito de nuestro instituto, mi mentor y aparte un experto en las fibrosis pulmonares. Cuando empezamos a ver todo esto, yo corrí, doctor, que esta infección nos va a llevar a la fibrosis, y entonces él me dijo, a ver, tranquila y acuérdate, el daño pulmonar agudo que nos puede dar una infección nos va a llevar a un remodelamiento pulmonar. El pulmón va a tratar de compensar todo el daño que haya hecho esa infección, y va a haber dos opciones, dos caminos. Uno, que haya la resolución del daño y que aunque ustedes no le hagan nada al paciente, con que lo mantengan vivo, vamos a tener un regreso a la estructura preexistente. Pero el otro camino sería la progresión del daño, y en este caso sí verían fibrosis permanente e irreversible. Entonces, cuando yo entendí este concepto del doctor, dije, ah, pues sí, dependiendo del remodelamiento, será que como neumólogos los tengamos que ver o no. Pero había otro componente importante para el pulmón, la trombosis vascular. Y aprendimos en los primeros meses también de esta pandemia que ese riesgo de hacer trombosis a diferentes niveles iba a ir incrementando con el paso del tiempo. Aquí, a diferencia que uno dice, ay, como dicen en el cine o en las telenovelas, 48 horas y después de eso todo es calma, aquí era lo contrario. Aquí pueden ver ustedes en este reporte del registro informado de las enfermedades tromboembólicas, en los pacientes COVID, el 11% a los 7 días podía presentar trombosis vascular a cualquier nivel, pero a los 14 días vean cómo se doblaba ese porcentaje. Y después empezaron a reportar que semanas posterior al egreso, el paciente podía presentar una trombosis. Entonces, este era una nueva agresión pulmonar que no nos esperábamos y que tuvimos que ir aprendiendo en el camino. Y no solo eso, ya en este seguimiento empezaron a aparecer en la tomografía estos cambios que seguramente ustedes vieron en sus pacientes después de la fase aguda, que eran estas zonas como de cicatriz o de engrosamiento intersticial, estas bandas parenquimatosas de las cuales nos fuimos haciendo expertos y después ya nos decían los radiólogos que si eran siguiendo la forma de la pleura o que si eran radiales, y cuando les preguntábamos, ¿pero qué es eso? Pues nos decían, no sabemos y hasta que tengamos autopsia sabremos. Después aprendimos que era un tipo de atelectasias y todavía no tenemos muy claro qué, pero bueno, esas son las famosas bandas parenquimatosas que las veíamos en los primeros meses después del egreso, y que eso es lo que muchos médicos decían, eso es fibrosis pulmonar. Aquí pueden ver en estas flechas otra vez esas bandas parenquimatosas en zonas de declive, pero no solo los neumólogos buscamos estas bandas parenquimatosas. Aquí quienes me han oído dicen, bueno, pues que la doctora Buendía todo lo ve con ojos de intersticio, pero no, miren también cómo se podían ver estas zonas de vidrio despulido o algunas bronquiectasias. Vean aquí, datos muestran las flechas, las cabezas de las flechas, atrapamiento aéreo, y en este caso estaríamos hablando ya de la vía aérea que también podía estar inflamada y también nos podía estar llevando a estos puntos, o los famosos neumatoceles que se empezaron a reportar en los primeros casos post-COVID y que íbamos a tener el riesgo sin duda de neumotórax en estos pacientes. Y estas pueden ser complicaciones también
que nos enfrentáramos cuando se estaban ventilando a los pacientes. Vean los cambios fibróticos con bronquiectasias por tracción, más adelante les voy a mostrar, y entonces no sabíamos si esto iba a persistir y si esto iba a causarle al paciente cierta restricción de su pulmón. Pero empezaron a aparecer otros reportes que nos tranquilizaban un poco. Aquí les muestro un paciente con la radiografía y pues vean la tomografía y de aquí por qué es mucho más útil la valoración de la tomografía. Vean estos cambios, ya decíamos reticulación, algunas bronquiectasias, zonas de vidrio despulido y algunas zonas parcheadas que nos recordaban a la neumonía organizada. Esta era 30 días después de que el paciente había egresado de la terapia intensiva y vean cómo a los 4 meses era una otra tomografía. Habían desaparecido prácticamente esas lesiones más hiperdensas y teníamos algunas zonas de vidrio despulido. Esto nos hacía pensar, o a mí me hacía al menos pensar o recordar lo que les dije que me enseñó el doctor Selman. Y ve, el pulmón va a empezar a recuperarse y aquí me di cuenta de por qué mi admiración hacia el doctor tenía mucha razón, no iba hacia la fibrosis persistente. Y aquí tengo que agradecer a mi instituto y al apoyo que hemos tenido por parte en general de todos nuestros directivos, porque surgió la consulta post-COVID. Y como les mostré que era una necesidad, pues también el INER dijo, vamos a empezar a hacer esa consulta post-COVID. Y siguiendo lo que les he platicado, pues ellos decidieron que iba a haber llamada y telemedicina las primeras semanas después de egreso, pero cuando se podría hacer ya la consulta presencial, se empezó a llevar tanto la evaluación de la fisiología pulmonar como la rehabilitación pulmonar, como la evaluación neumológica y la de otorrino, que eran las especialidades que generalmente teníamos en el instituto. Y más allá, empezaron a hacer contrataciones para tener una serie de especialistas que nos iban a ayudar a entender y a conocer más de la consulta post-COVID. Este sería otro tema también, que les contaran qué hemos aprendido, que hemos aprendido mucho. Yo me voy a limitar a platicarles ahorita de lo que nos tocó como neumólogos ver y en específico de mi parte en investigación, buscar esos cambios intersticiales post-COVID. Pero sin duda tengo que dar un agradecimiento a todos los que han participado en la consulta post-COVID, porque hemos aprendido, diría yo, en los últimos 2 años lo que no aprendimos en mucho otro tiempo. De esta evaluación neumológica, cuando pasaban los primeros 3 meses, muchos de nuestros colegas identificaban estos cambios intersticiales y entonces los enviaban a la consulta que le llamamos intersticial COVID. Y así logramos tener 150 pacientes, sin duda hay muchos más, pero estos pacientes los seguimos de manera estrecha para poder empezar a aprender y empezar a dar información que fuera de utilidad a otros grupos. De estos 150 pacientes, 33 fueron excluidos, algunos porque no les gustó que los íbamos a ver muy seguidos o porque no les gusté cuando me presenté con ellos, no lo sé, pero no nos rechazaron el seguimiento. Y otros que no logramos contactar. La verdad es que aquí la parte emocional también era muy importante. Ellos no querían regresar al INER. Después, pues ya los hemos ido convenciendo. Y en total nos quedamos con 117 pacientes que aceptaron la consulta presencial y a los cuales les hicimos pruebas de función respiratoria y tomografía de alta resolución, como ya lo platicamos, siguiendo 3, 6, 9, 12 meses y la tomografía al año del egreso. Y así les puedo platicar ahorita que de estos 117 pacientes, 92 al año, que fue donde hicimos el corte para mostrarles estos resultados, tuvieron pruebas de función respiratoria normal y 25 que se mantuvieron anormales. Les voy a mostrar algunos casos de estos pacientes que en el seguimiento fueron normales. Una mujer de 42 años, sin comorbilidades conocidas, que no fumaba, que se dedicaba a trabajo de oficina y aparentemente
también asintomática antes de COVID. Ella estuvo hospitalizada del 10 de abril al 20 de mayo en nuestro instituto, intubada durante 30 días e inició rehabilitación pulmonar desde que estaba hospitalizada. Como les platicaba, el grupo de rehabilitación pulmonar aquí en la fase aguda empezaba a ver a los pacientes y no solamente desde el punto de vista pulmonar, también haciendo rehabilitación física de ellos. Nos tocó verla el 17 de agosto del 2020, si ustedes recuerdan, ella egresó el 20 de mayo, entonces nosotros la vimos a los 3 meses y cuando hicimos sus pruebas de función pulmonar, vean cómo su capacidad vital forzada en 96, el FEV1 en 97, la relación en 84, una espirometría normal, la difusión en 108% normal, pero no pudo hacer caminata de 6 minutos. ¿Por qué? Porque aquí teníamos todavía mucha atrofia de miembros inferiores y el riesgo de caída era importante, entonces no se la pudimos hacer. Como la citamos a los 3 meses, el 20 de octubre, pueden ver ustedes que mejoraron, a pesar de que ya estaba normal aquí la espirometría, mejoraron los valores y aquí ya pudo hacer la caminata. O sea, en 3 meses con la rehabilitación empezó a hacer la caminata. Vean cómo bajaba, de 93 inicia la saturación a 91, al final caminó 424 metros, pero el Borg de disnea todavía era importante. El Borg de disnea de 4, el de fatiga 3, pero recuperaba a los 4 minutos. La volvimos a ver una vez más el 30 de marzo, ya casi llegando al año, y ven cómo la espirometría normal, la difusión normal, la saturación ya sin esa baja de saturación de 94 terminó en 95% sin oxígeno, caminando 492 metros y vean cómo en disnea por escala de Borg ya teníamos 1 y en fatiga 0. Entonces esta era una paciente que al año la vimos y dijimos, ya están las pruebas normales, todo va hacia bien, pues creemos que ya no tenemos que verla en la clínica y la citamos un año después. En un año les cuento cómo hemos seguido. Esta es la tomografía de la paciente. Vean el 15 de abril cómo teníamos todavía esos cambios, porque capaz que alguno estaba pensando, ¿qué tal esa paciente nunca tuvo COVID? No, miren cómo si teníamos cambios todavía en abril del 20, con las bandas que les platicaba, algunas zonas de neumonía organizada todavía. De manera importante, todos los casos que les voy a mostrar, no se les dio tratamiento antifibrosante a estos pacientes. A algunos, como con estas imágenes de neumonía organizada, lo que les dábamos era esteroide en dosis de reducción y veíamos que con eso había buena respuesta, pero a ninguno se le dio tratamiento antifibrosante. Vean en el siguiente momento que hicimos tomografía, como apenas se vislumbraban esas modificaciones en vidrio despulido y esta es la tomografía al año de la paciente. Entonces tiene coherencia con lo que estábamos viendo funcional. Un otro caso, un masculino de 55 años, creo, no alcanzo a ver bien ahí. Bueno, diabético, no fumador, pero dedicado a la construcción. Él estuvo hospitalizado del 8 de mayo al 20 de mayo, no tan largo como el anterior. Ya estuvo intubado 8 días, también empezó rehabilitación pulmonar temprana. El 3 de agosto que lo vimos, vean ustedes la capacidad vital en 67, disminuida con una relación normal, entonces teníamos un patrón sugerente de restricción, la difusión normal, pero vean cómo él sí desaturaba de manera importante en la caminata y también teníamos una disnea en Borg 3 y fatiga de 3. El 16 de marzo del 21, ya más cercano hacia el año, vean cómo la capacidad vital forzada ya estaba en valores normales, seguía desaturando pero menos, pero vean la cantidad de metros que ya caminaba y cómo el Borg ya no era tan importante. Entonces, a este lo considerábamos con pruebas de función respiratoria mejor y esta era la tomografía de este paciente. Vean la diferencia, como aquí sí teníamos zonas de atrapamiento aéreo. Por eso es que cuando lo vimos, la espirometría mostraba disminución en general de la FBC y del FEV1, y conforme fueron mejorando las pruebas funcionales, también la imagen tomográfica. En unos minutos más voy a hablar de la otra parte, los que sí hemos seguido viendo, estos 25 pacientes que no tuvieron esa historia
tan emocionante que habían mejorado al año. Estos 25 pacientes les voy a mostrar solo uno, que es esta mujer de 49 años, que igual le hicimos el seguimiento al año, pero cuando cumplió el año de seguimiento, vimos que tenía una capacidad vital forzada de 53, el FEB1 en 55, la relación en 82, DLCO también baja, 74, y seguía desaturando hasta 83%, aunque caminaba 471 metros. Entonces, esta paciente sin duda algo más sabía. Cuando vemos la tomografía al año, pueden ver ustedes la reticulación subpleural bilateral que tenía esta paciente y estas zonas todavía de vidrio. Aquí algunas bronquiectasias por tracción y algunas bronquiectasias y bronquiolectasias en las partes posteriores de la tomografía. Y entonces aquí un poco vimos, pues, ¿qué pasó con esta mujer? ¿Por qué no se está comportando como el resto del grupo? Entonces empezamos el abordaje diagnóstico de enfermedad intersticial. La interrogamos, ella negaba todo. Cuando hacemos los anticuerpos, nos encontramos con unos anticuerpos antinucleares homogéneos 1 a 640, y cuando hicimos específicos pueden ver ustedes que nos encontramos con un PMSCL100 de esclerodermia positivo en una cruz. Entonces, a ver, otra vez vamos a interrogar a esta paciente. Esta era la tomografía que ya les mostré al año, y entonces dijimos, vamos a ver cómo estaba cuando el COVID. Y resulta que esta es su tomografía en COVID agudo. Pueden ver ustedes que esta paciente ya tenía reticulación subpleural en esta zona. Esta zonita de bronquiectasias podrían hacer hasta pensar incluso un poco en panal de abeja, que aquí lo veíamos, ya estaba desde la fase aguda, y vean cómo aquí también ya tenía lesiones. Esta paciente decía que era sintomática. Resulta que esta paciente algo tenía, COVID quizá lo disparó, y ahora lo estábamos viendo. Entonces, por eso es la importancia que las tenemos que seguir viendo. Tenemos ya que empezar a usar esa parte que tenemos de neumólogos para tratar de buscar qué nos está pasando. Y este estudio lo voy a mostrar, es de un grupo mexicano, y por eso con mucho orgullo les muestro este artículo que lo hicieron en colaboración Zacatecas, Colima y Nuevo León, y es un reporte de aquellos pacientes que no fueron pacientes graves. Ahorita les voy a mostrar qué vieron ellos. Bueno, algunos pacientes de predominio hombres, los casos, la edad, más o menos la edad que veíamos, jóvenes, 38 años, más o menos 11, y que la oxigenación no había bajado tanto como para requerir los cuidados que se hacían en el INER, que eran pacientes graves o críticos. Vean cómo el 21% de esta población requirió hospitalización, el resto no. Pero aquí, ¿para qué se los mostré? Porque vean cómo ellos, al hacer la evaluación espirométrica, encontraron que el 46% era normal, pero encontraron un 46% de pacientes con un patrón obstructivo y un 4% con patrón sugerente de restricción. Entonces, no solamente es el daño intersticial al que yo me he dedicado más, también puede haber un componente obstructivo, y aquí la buena noticia es que pues sabemos que tenemos tratamientos que pueden mejorar a estos pacientes. Entonces, esta es información mexicana y por eso quise presentárselas. Diría yo que este es el algoritmo que actualmente, si ven ustedes, está publicado en 2022, es lo que nos sugieren que deberíamos hacer. Aquellos pacientes que tengan COVID no grave, que se hayan hospitalizado o se hayan manejado de manera ambulatoria, otra vez siguen diciendo, hay que preguntarle a este paciente a los 3 o 4 meses cómo van los síntomas. Si hay síntomas post-COVID sospechosos, entonces seguir la evaluación de estos pacientes y hacer la evaluación ambulatoria los 4 o 6 meses, casi siempre presencial. Si el paciente requiere terapia intensiva, actualmente no forzosamente ventilación, sino alto flujo o algún otro medio de aporte de oxígeno, hacer una evaluación sistemática e ingresar aquí. Y yo otra vez les recuerdo, a mí me toca hablarles de la evaluación respiratoria y que ver la escala de disnea. Tenemos que tratar de entender bien qué tipo de disnea tiene el paciente, la tomografía
y las pruebas de función respiratoria, al menos la espirometría, y seguir a estos pacientes de acuerdo a los síntomas que tengan. Entonces, esta parte que no se les olvide. Nos ayudan muchísimo. Si mandan evaluación respiratoria, que tengamos esto, cómo estaba la disnea, la espirometría, si se puede la caminata de 6 minutos, no saben cómo nos va a ayudar, y si no pueden la caminata, ya les dije, tómenle la saturación y ahí nos ponen. ¿Qué cree? Cuando entró al consultorio yo vi que bajó hasta 86, 82, cuidado, ahí ya nosotros nos encargaremos del resto, pero sí nos adelantan mucho la evaluación de estos pacientes. Y como mensaje para recordar, les dejo, si el paciente persiste con disnea, con tos, si ustedes la radiografía o la tomografía ven que tiene algo, si hay discapacidad funcional, el paciente no puede hacer su vida normal o el oxígeno ha costado mucho trabajo retirárselo, por favor acuérdense de nosotros, mándenlo con el neumólogo, les prometemos. Podemos tener comunicación y decirles qué pasó. Les recuerdo, aquí estamos aprendiendo y aprendiendo todos. Yo con esto quiero agradecer mucho su atención y quedo abierta a preguntas, y muchas gracias y qué bueno que nos ayudaron mucho. También México se los agradece y en general el mundo les agradece toda la ayuda que nos brindaron. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ivette buen día, por su excelente, interesante presentación con toda la información de seguimiento de estos pacientes que nos ha compartido, incluso pues todas estas reflexiones sobre la propia enfermedad, cambios fibróticos, la opinión muy importante del doctor Moisés Selman sobre el remodelamiento pulmonar durante o después de la infección por SARS-CoV-2 y la recuperación del tejido pulmonar al paso de los meses. Muchas gracias, doctora. Y pues estamos abiertos a todos los asistentes virtuales, por favor, si quieren hacer su pregunta a través de estos, del mismo chat. A ver, aquí hay una pregunta de Héctor Farfán Telles. Dice, ¿qué tipos de ejercicios de rehabilitación pulmonar podemos recomendar, ya que en redes se sugieren muchos? Doctora, por favor. Muchas gracias por la pregunta. Híjole, ahora me pone a sufrir porque pues rehabilitadora no soy, soy neumóloga, pero que sí tenemos que hacer importante. Hay muchos, es cierto. Yo lo que siempre les digo a los pacientes, a ver, si el pulmón está lastimado, yo les mostré varios pulmones inflamados todavía, nos tenemos que acordar qué pasa cuando nos lastimamos. Les voy a poner una mano, ¿no? Si yo me lastimo la mano, me esguinzo la mano, ¿qué es lo primero que hace el ortopedista? Me pone una férula. Si no requiero yeso, me pone una férula. Y no me dice, póngase a mover la mano para acá y para allá. Igual el pulmón, si el pulmón son los primeros meses, tenemos que ser cuidadosos porque a veces dicen, pues las pelotitas al fin que no cuesta trabajo. Les invito a que hagan un inspirómetro bien hecho. Cuando hacemos la inspiración, estamos forzando ese pulmón. Entonces, aquí creo que lo importante es que empiece el paciente haciendo inhalaciones profundas. Háganselo a sus pacientes, dígale, cuando lo están auscultando, a ver, inspire profundo y van a ver cómo va uno revisando la parte posterior y la parte anterior. Ahí ya llevamos por lo menos 12 inspiraciones profundas. Eso les diría yo, que empezáramos con el paciente y de ahí en adelante, entonces sí ya es evaluar si tienen ustedes esos neumatoceles que les enseñé y ponemos al paciente a hacer inspiraciones con el inspirómetro, créanme que tenemos riesgo de que se nos vaya a reventar. Entonces aquí sin duda yo les pediría verlos. Hay varios videos que hizo rehabilitación pulmonar del INER, donde ahí les ponen y ahí les dicen qué ejercicios iniciales podemos hacer. A veces dicen, está muy choteado el del popote y que estén soplando. Es buen ejercicio para el paciente. Pero acuérdense, inspiraciones profundas. Ustedes mismos si las hacen, yo siempre les digo, soy un poco enojona, aunque no parezco, pero sí lo soy. Cuando me enojo, hago 4 o 5 inspiraciones profundas y uno se relaja y cambia. Yo les invito a al menos iniciar con eso con el paciente. Muchas gracias, doctora.
Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí desde la ciudad de Oaxaca, dice el doctor Juan Manuel que tlayuda y chapulines, mezcal, tlayuda y chapulines, pero que no nos antojen. Al neumólogo, pues, no sé. Dice Leopoldo Aníbal Navarro, Toledo, los pacientes con enfermedad autoinmune, con enfermedades autoinmunes pueden llegar a tener más secuelas pulmonar posteriores a COVID, incluso si están vacunados. Es una pregunta súper interesante. Gracias, doctor, por su pregunta. Estamos haciendo una línea de investigación sobre eso precisamente. ¿Qué creemos? Como les mostré a partir de estos pacientes, creemos que puede haber un paciente que tuviera ya cierta predisposición genética y cierta lesión quizá intersticial y el haberse expuesto a esta inflamación tan importante por COVID haya sido el disparador de que ahora, en lugar de que fuera una enfermedad que se iba a tardar 5 o 10 años en presentarse, ahora en un corto tiempo ya está presente y quizá puedan evolucionar como fibrosis pulmonar progresiva. No tengo todavía resultados de ese, es un estudio que estamos ahorita esperando la aprobación del Comité de Ética de nuestro instituto para empezar a estudiar eso, pero tiene usted toda la razón desde el punto de vista de pensamiento y teórico. Creemos que sí, no sabemos si van a ser fibrosis pulmonares progresivas, pero sí sabemos que podemos ver en mujeres jóvenes que al año no estén recuperando, tenemos que buscarles una enfermedad reumatológica sí o sí. Muchas gracias, doctora. De Jesús Osante Orea, ¿cuál sería la mejor escala para evaluar la disnea? La disnea, la que nos acordemos o la que más nos guste. Yo, como les mostré, por la caminata de 6 minutos utilizamos mucho la escala de Borg. En la caminata se tiene que hacer y entonces es más o menos con la que vamos graduando y viendo la evolución del paciente, pero también se puede, si están más acostumbrados a la escala NIJA, adelante, si es MMRC, adelante. El punto es que sepamos o podamos hablar el mismo idioma, porque no es lo mismo que el paciente me diga, es que tengo una disnea leve, y cuando yo estoy viendo al paciente, el paciente tiene uso de músculos accesorios. Entonces ahí sí la disnea tenemos que tratar de graduarla los médicos, y si ustedes me dicen, doctora, tiene una disnea de grandes esfuerzos, yo sé que entonces ese paciente tuvo que hacer algo para que empezara la disnea. O puede ser que me digan, doctora, tiene un MMRC de 3, ok, y estamos hablando lo mismo y lo estamos gradando igual. Entonces, el paciente puede decirnos mucho o poco, pero sí yo les invitaría a la que ustedes quieran, no hay una que sea mejor o otra, pero sí tratar de, sobre todo cuando se hagan las referencias, decirnos qué es lo que vieron ustedes en el paciente. Muchas gracias, doctora. De Héctor Farfán, en cuanto a recomendaciones nutricionales de macro y micronutrimentos, ¿hay alguna recomendación específica para hacer en cuanto a vitaminas y minerales? Ya que mucho se habló de vitamina D y ahora hay estudios que sugieren que no tiene beneficios significativos. Sí, hombre, les digo, esto lo estamos aprendiendo. Incluso hay muchos pacientes, hicimos un estudio en un otro grupo que llevamos que es de envejecimiento y nos sorprendió que antes de pandemia y post pandemia, el 46% de adultos mayores ahora toma vitaminas que antes no utilizaba, y eso es un poco por esta idea de que a lo mejor hasta te previene del COVID. Científico no hay mucho. Hay algunos estudios que han sugerido, pero son cortes pequeñas, que sí la deficiencia de vitamina D nos puede mantener la persistencia de síntomas como la disnea o como la tos. En este grupo que les digo que estamos por empezar a estudiar, les vamos a medir los niveles de vitamina D de manera muy preliminar. Les digo que 2 pacientes post-COVID de los que no mejoraron, les medimos vitamina D y sí salieron por debajo del valor normal para nuestro laboratorio, pero son 2 pacientes. Si se acuerdan, son 25 nuestra N, 2 que la hemos hecho, bueno, le hemos hecho a 3, 1 salió normal y 2 salieron, digo, todavía no les podría decir más información de esto, pero bueno, tenemos que estudiarlo hasta que no haya
evidencia publicada, yo les diría, tomémoslo con mucha reserva. Muchas gracias, doctora. De Mónica Pazzi dice, ¿cuál fue su experiencia con la ultrasonografía pulmonar en COVID-19? Buenísimo, nomás por el tiempo ya no me dio, tenía un montón que enseñarles, pero hay muy recientes estudios 2022 en los cuales están proponiendo que el ultrasonido se va a poder usar, digamos, en un primer y segundo nivel, evaluando tanto engrosamiento pleural como en la búsqueda de estas líneas, que dejemos de ver el eco tan negro, sino que empecemos a ver estas líneas blancas y entonces de manera como para más tranquilidad del médico, si ve que hay cambios ultrasonográficos, entonces pedir la tomografía de alta resolución. Ahí me vienen a la mente al menos 2 trabajos de grupos consolidados de investigación en ultrasonido que dicen que sí va a tener un papel, pero un papel para eso, para evaluar tomográficamente. Todavía el ultrasonido no nos ayuda tanto como la tomografía a ver patrones que nos permitan pensar en alguna enfermedad intersticial, pero sí será importante porque quizá en unos años podamos tener más factibilidad que ustedes en el consultorio. Es un paciente que van bien las pruebas, pero quizá como les mostré a los 6 meses, híjole, pero me sigue desaturando, pues le hago un ultrasonido ahí rapidito en el consultorio. Ay, no, ¿qué crees? Que sí tiene algunas líneas blancas, pues mejor mándaselo al neumólogo con la tomografía y nos va a ayudar mucho para la evaluación inicial del paciente. Esos 2 estudios son de este año, de hace un par de meses, y pues el ultrasonido se va ganando cada vez más un lugar en la evaluación neumológica. Sin desbancar la tomografía y la espiro todavía. Muchas gracias, doctora. De Pamela Tenea, ¿es conveniente o ayuda el uso de lisados bacterianos como Broncovaxom a los 3 o 6 meses por post-COVID? Sí, de los lisados no me ha tocado revisar ningún artículo que me acuerde ahorita. O sea, creo que todavía no hay evidencia. Se nos viene en adelante, incluso yo les diría que tenemos la obligación de evaluarlos ahorita que viene el fin de año. Como neumóloga les puedo decir, muchas veces me pregunta el paciente, doctora, ¿lo uso o no? Bueno, desde el punto de vista teórico, ¿qué sería? Sería como un poco la vacuna, nada más que recordar que los liofilizados son más para bacterias, y acá estamos hablando de virus, pero es una forma como de activar un poco el sistema inmune. Para COVID o en post-COVID, que yo recuerde, ahorita no he revisado ningún artículo, doctora, no le miento, que dijera que tiene un papel importante, pero yo creo que sí sería evaluarlo y pues es un poco esto que estamos tratando de hacer. Si mantenemos activo el sistema inmune, esperaríamos que con la vacuna post-COVID quizá la respuesta al paciente sea mejor, pero pues no tengo nada científico con que responder. Gracias, doctora. Thais Jacinta, ¿es recomendable el uso de inmunoestimulantes posterior a cuadro agudo de COVID-19 en la resolución del cuadro? Otra vez, no hay evidencia. Yo sé que los laboratorios sí van y se los platican, porque a mí van y me lo platican. Y cuando Sí, les pido, pues, a ver, enséñame dónde dice que sí, no, ya no vuelven. claro, Entonces, sí, no hay evidencia sí. científica. Gracias, doctora. En los pacientes, de Mirna Julieta, perdón, en los pacientes post-COVID con daño a diversos órganos, así como hay recuperación pulmonar, ¿también hay recuperación de todos los órganos que se dañaron? La verdad es que no lo sé. Se pensaría que tendría que ser el mismo comportamiento, me dedico más al pulmón, pero bueno, lo que les puedo platicar, porque eso sí, hay una dermatóloga con la que trabajo mucho, ella me decía que en la caída del cabello, que se quejan muchos pacientes que lo tienen, también después de un año están viendo que esa caída disminuye. Entonces,
se pensaría que sí debería ser, pero como les decía, desde la parte de trombosis, pues más bien otros órganos se pueden empezar a dañar. Entonces, creo que la evaluación extrapulmonar también será importante. Al principio todos decían, pobrecitos neumólogos, hombre, qué mal les fue. Y ahora ya está el neurólogo y ya está el psiquiatra y ya está el cardiólogo. Realmente todavía nos falta aprender mucho de este COVID y de las secuelas que nos pueden dejar. Sí, gracias, doctora. Les invitamos a todos nuestros asistentes virtuales a realizar la evaluación de calidad, la cual se encuentra ahorita en pantalla mientras seguimos contestando las preguntas, algunas otras preguntas de Mario Carmona Oviedo. ¿Nos podría explicar la técnica adecuada para hacer la caminata de 6 minutos y o compartir alguna bibliografía? Por supuesto, nada más que no me sé la bibliografía, no me sé la cita completa, pero si ven en las revistas del INER, en NST, ahí hay un artículo de la doctora Laura Gochicoa y de su grupo, donde explican de manera detallada la caminata de 6 minutos. ¿Qué nos pasa mucho y que nos pasa a mí? Aquí están invitadísimos cuando me quieran conocer. Estoy en la unidad de investigación y ahí hago caminatas, pero no tengo el pasillo que ahí dice que idealmente debería ser 60 metros, no lo tengo. Creo que muchos de nosotros ni en nuestro consultorio tenemos un pasillo de 60 metros que más quisiéramos, pero podemos tener uno de 20 metros. Lo único es que el paciente va a tener que dar más vueltas y nosotros vamos a tener que usar la calculadora para calcular los metros. Pero ¿qué necesitan? Un pasillo hasta de 20 metros. No les digo que de menos, porque pues apenas va caminando el paciente y ya va dando la vuelta. Pero bueno, nosotros tenemos uno de 20 metros, tenemos unos conitos que no pueden, tienen que ser a fuerza conos, puede ser cualquier cosa que ponga uno ahí para hacer el circuito. Y necesitamos el oxímetro, un cronómetro. Todos tienen cronómetro en su celular, no me digan que no, porque todos los celulares tienen cronómetro. Y con eso le decimos al paciente, ahí vienen las indicaciones, cómo las damos. Tiene que caminar lo más rápido que pueda, sin correr y sin trotar sobre ese circuito. Y ustedes van avisándole al paciente cada minuto, empezando de 6 hacia abajo, cuántos le faltan. Al final de la caminata la detenemos y lo que vamos evaluando en cada vuelta es cómo va la oxigenación del paciente. Créanme que es un estudio muy sencillo y cuando lo empezamos a hacerlo decimos, ay, cómo no se me había ocurrido hacer las caminatas. Ahí van a detectar un montón de pacientes que desaturan con la caminata. Entonces, yo les invito a buscar, a lo mejor me comprometo con el doctor Enrique a buscar la cita detallada, pero es de la doctora Laura Gochicoa y está en nuestra revista del INER en NST. Lo que me pierdo un poco es en qué año exactamente, pero debe ser como quizá 2018, 2017, y ahí están de manera muy clara qué necesitamos para hacer la caminata. Voy a tratar de buscarlo. Ahí no sé si me oyen o si yo ya no oigo. Sí, doctora, sí se escucha. Bueno, es que nos quedamos muy callados de momento. Mire, ya no la pusieron aquí en el chat, me parece. 2015, bien, como ando un poco atrasada. Neumología y cirugía de tórax, volumen 74, número 2, abril-junio 2015, y está a nombre seguro de la doctora Laura. Entonces, los invito a que lo lean de verdad, la caminata de 6 minutos, y a los pacientes también les gusta, y los animo a que se hagan ustedes una caminata también. Está divertido hacerlo. mí ya les pusieron ahí todos los autores. Ponen ahí. El que no oigo es al doctor Olvera, no sé si lo perdimos un poquito, pero bueno, dice, no, la doctor podría compartir la liga para la evaluación. Creo que la tienen ahí ya se las compartieron también y ahí la tienen.
Dice una pregunta, doctora. Muchos de mis pacientes post-COVID quedan con flema persistente de difícil manejo, ¿cierto? Esta es muy buena pregunta también. Eso va a persistir en el paciente, también se les quita, pero es un poco lo que les mostré que reportaban nuestros colegas del segundo artículo. Estos pacientes, así como hacen daño bronquial, también tienen esa expectoración. Ahí sí que les invito que les digan al paciente que incremente la ingesta de líquidos y la N-acetilcisteína. Les ayuda mucho la N-acetilcisteína. Hay diferentes marcas que yo no las voy a decir, pero hay algunas que incluso no tienen azúcares y entonces pueden utilizarlo. Y yo les diría, no es por mucho tiempo, con 15, 20 días que dan la N-acetilcisteína, el paciente empieza a expectorar y como fue la expectoración del daño que tuvo el bronquio, generalmente con eso se quita y listo, no hay más que preocuparnos. Y si persistiera, entonces sí, pues ya lo mandan con el neumólogo. Les agradezco mucho quienes me han escrito agradeciendo la ponencia. Gusto es para mí. Y me preguntan, ay Dios, en nuestra práctica profesional observamos que un grupo significativo de pacientes con neumonía por COVID-19 fueron egresados sin terapia broncodilatadora y el paciente se presenta a consulta de primer nivel de, espéreme porque se me va perdiendo, de atención con hallazgos de hiperreactividad bronquial en la exploración física 2 o 4 semanas del egreso. ¿Qué tipo de terapia broncodilatadora recomienda o deberíamos esperar resultados de espirometría? Bueno, idealmente, como les decía, más o menos la espirometría tendríamos que estarla haciendo a los 2 o 3 meses del egreso. ¿Por qué? Porque ya también el paciente va a estar en mejores condiciones para que realmente evaluemos esa espirometría. Pero si ustedes a la exploración están auscultando sibilancias o el paciente les refiere que sí ha tenido sibilancias, no se esperen. En este caso tendríamos que utilizar, acuérdense, puede ser por inflamación, entonces esteroide y broncodilatador, hacen su espirometría, ahora sí gradúan si hay obstrucción y qué grado de obstrucción, y entonces ya podrían dejar un broncodilatador, pues dependiendo de las actividades del paciente o lo que tengamos para poder dárselo al paciente, ¿no? Pero sí creo, acuérdense, las primeras semanas es todavía dejar que ese pulmón salga un poco más y después, ahora sí ya, retarlo con la espirometría para ver el grado de obstrucción. Ya regresó el doctor Olvera, perdón, doctor Olvera, apropié. Sí, doctora, excelente. No, una disculpa, esta tecnología que de repente nos traiciona, no tiene palabra de honor. Pero bueno, pues muchísimas felicitaciones a la doctora Ivette, muchas gracias y gracias y gracias. Y existe otra pregunta por aquí de la doctora Diana Karen. Dice, ¿existe indicación para el uso factor de transferencia? Si es así, ¿en qué etapas es la mejor para administrarse? Gracias. Mi respuesta va a tener que ser la misma, la otra no hay evidencia científica, ¿no? Entonces, Claro. yo vi por ahí que hasta vendían no sé cuántos frascos al precio de uno. Caramba, cuando pasa eso, la verdad es que desde el punto de vista de alguien que es como yo investigador, pone en tela de juicio esto. Quizás sí sirva en la medida que tengamos resultados, pues por supuesto que lo utilizaríamos todos, pero al día de hoy no hay nada escrito. Gracias, doctora Ivette. Doctora, ¿podrías poner tu correo electrónico en el chat, por favor, para Sí, los con que todo gusto. no tuvieron oportunidad de verlo? Y les insistimos mucho a todos nuestros asistentes virtuales que es importante que contesten la evaluación de calidad que se está proyectando en este momento en pantalla. Por favor, para que tengan derecho a su constancia siempre y cuando se hayan registrado previamente. Ahí Fíjese está. que a mí no me aparece esta evaluación de calidad. ¿Cómo la hago? ¿No le aparece, doctor? Si escanea No, el código, si escanea lo el escaneo. código, o déjeme ver si la pueden publicar ahorita en el mismo chat. Ahí ya está el correo de la doctora Ivette Buendía Por para favor, que gracias. lo tengan y cualquier duda, porque ya nos extendimos un poquito y la doctora es
muy ocupada y es brazo derecho y izquierdo del doctor Moisés Selman Lama. Veo que nos están grabando, no digas esas cosas. Muchas Es la gracias. verdad, es la verdad. Y Ya, ¿cuánto? bueno, las demás preguntas son técnicas. Dice, para obtener constancia de asistencia es necesario resolver la evaluación de calidad de este seminario. Se está proyectando en el chat, perdón, se está compartiendo la liga de encuesta de calidad. Si nos hacen favor de contestarla a todos nuestros asistentes virtuales. Y bueno, pues doctora Ivette Buendía, le agradecemos muchísimo por esta excelente presentación, por haber Gracias, doctor. aceptado nuestra invitación. Contrario. Y les comentamos que se subirá a nuestro canal de YouTube, ahí estará publicada esta sesión. También les invitamos a suscribirse a todas nuestras redes sociales, el canal de YouTube, el Facebook, el Twitter, para que estén enterados de toda esta información que nosotros constantemente estamos difundiendo a través de estas plataformas. Y bueno, pues prácticamente muchísimas felicitaciones para la doctora Ivette Buendía. Muchas gracias a todos. Gracias por su atención y a seguirnos cuidando. Gracias. Gracias a todos. Gracias, doctora Ivette Buendía. Y vamos a dejar Oiga, sí, sí, se dígame. pueden subir la evaluación de calidad para que así la vaya contestando, que no la pude abrir por medio del Sí, doctor, cuadrito. está en el chat. Ahorita la volvemos a publicar, por favor, si me ayudas, Dalia, o alguien del equipo. También agradecer a todo el equipo técnico que está detrás de cámaras de este lado, y nuevamente a la Fundación Carlos Slim y el proyecto ECO que nos brindan la posibilidad. Ahí está la liga, doctor, nuevamente, si quiere copiarla y pegarla en su navegador. Y si no, si tiene alguna dificultad, nos escribe algún correo a la cuenta de Educación Continua. Déjenme ver si es que me tuvieron que prestar una máquina de emergencia, porque ya saben que estas cosas tecnológicas de repente así son. Y bueno, doctora Ivette Buendía, muchas gracias. Si gusta ya continuar con sus actividades. Muchas gracias a Y nos todos. quedamos por aquí nada más para aclarar algunas cuestiones Gracias. técnicas. Doctora. Y nadie preguntó las preguntas del examen, entonces, a ver qué tal nos va, ¿verdad? No les diga Gracias. eso, que pongan la evaluación de calidad, doctor, por favor, que No, tienen que sacar 10. Yo los vi a todos muy atentos. estoy segura que sí. Gracias. Gracias. Ahí está la cuenta de correo electrónico de educación, una de las cuentas de educación continua. Aquí estamos para servirles. Y pues no sé si tengan alguna otra duda. Ya la experta ya se nos retiró en este momento, pero cuestiones técnicas podemos asesorarles sobre su evaluación de calidad. Eh, Israel Esquivel Hernández dice, ¿dónde los encuentro en YouTube? Doctor Israel, si escribe canal INER, debe de encontrarlo. Ya es un canal muy reconocido en la difusión de temas médicos respiratorios, con más de 40,000 suscriptores y pues cada vez más. Si tiene alguna duda, igual nos escribe a la cuenta de correo electrónico que se publicó justo arriba de su mensaje. Ahí están los teléfonos también del Departamento de Educación Continua, desde donde estamos nosotros apoyando. Y también, pues les invitamos a todos nuestros eventos académicos que constantemente estamos difundiendo a través de las diferentes redes, ya sea de canal de YouTube o a través de estas plataformas como Zoom.
pues nuevamente muchas gracias a todos. Si ya no existe alguna cuestión técnica, con esto damos por concluido este seminario y los esperamos en el próximo seminario de actualización para médicos y médicas del primer nivel de atención para el mes de octubre. Muchas gracias nuevamente. Hasta la próxima.